Bien, queridos, hoy quiero seguir compartiendo acerca de lo que empecé a compartir la semana pasada. No sé si lo recordáis, hemos hablado la semana pasada que Jesús estaba por irse y su preocupación, su carga, era dejar a los discípulos y cómo ellos iban a estar. Y les dio unas palabras tan bonitas, de tanto aliento, porque les dijo que no se preocuparan porque no estaban huérfanos, que Él iba a enviar la promesa del Padre. Y hemos hablado de lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como vimos también la semana pasada, lo que el Espíritu hace, de acuerdo a lo que habló Jesús. Y vamos a seguir hablando de estas cosas, vamos a hablar de lo que el gran protagonista del libro de los Hechos, el libro que estamos estudiando los jueves. Eso es. ¿Usted sabe que el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que no tiene final? El final del libro de los Hechos es abierto. Vale decir que se podía continuar y poner capítulo 29, seguir escribiendo. Y en realidad es así. Porque el libro de los Hechos fue, creo a propósito, dejado con un final abierto porque lo seguimos escribiendo. Todavía la iglesia sigue actuando y en ese trabajo de la iglesia hay en realidad un gran protagonista. Cuando uno lee todo el libro, como decíamos el jueves, al inicio comienzan resaltando Pedro y Juan, más adelante aparece como figura prominente Pablo, pero en realidad todo el libro tiene un gran protagonista que no es un ser humano, es la persona del Espíritu Santo. Y hemos hablado algo de lo que Él haría. Hemos dicho que Él glorifica a Cristo, hemos dicho que da testimonio de Cristo, enseña la verdad, conduce a la iglesia a las cosas que vendrán, y todo eso lo vamos a comprobar en el libro de los Hechos. Pero hubo alguna cosita más que por falta de tiempo la semana pasada no pude compartirles, y es lo que el Espíritu Santo hace en los no creyentes. Venga por favor a Juan. A ver, creo que lo tengo aquí. Juan 16. A ver si toma. Ahí está. Dice, y cuando Él venga, cuando está hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Podéis buscar, las traducciones tienen algunas leves diferencias, pero lo que nos hace ver aquí es que el Espíritu no habita con los no creyentes, pero sí hace un trabajo con los no creyentes para acercarlos a que sean creyentes. Él hace un trabajo precioso que es mostrar al mundo su pecado. Todos nos justificamos y somos bastante indulgentes con nosotros mismos. Cuando pensamos en nuestros pecados, es que los nuestros no nos parecen tan grandes. Nos vemos bien. Pero cuando el Espíritu obra y nos revela nuestro pecado, ya no hay excusas, ya no hay maquillaje que le podamos poner. Yo recuerdo haber tenido esta experiencia. Yo era una persona de una vida muy aceptable. Era una hija más o menos obediente, era buena estudiante, no tenía problemas especiales, una vida aparentemente buena. Y recuerdo la experiencia cuando el Espíritu Santo me mostró quién era yo. Fue como si hubiera caído un telón
y me vi. ¡Qué fuerte! Lo que vi, qué horrible lo que vi. ¡Qué horrible! Porque no me vi como la sociedad me podía ver, sino con los ojos de Dios. Y a los ojos de Dios, las cosas que podían parecer suaves tenían el horrible sabor del pecado y me impactó mucho. Y me produjo la sensación de que ya no quería ser así. Eso lo hace solo el Espíritu Santo. Humanamente no podemos. Pero el Espíritu, cuando nos revela quiénes somos, cuando nos revela nuestra propia maldad, no hay justificativos. No hay justificativos. Por eso una muestra de que el Espíritu Santo está operando es cuando la gente comprende que peca, que es pecadora. Le duele el pecado. Se siente mal de pecar. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muestra el pecado y nos da esa convicción de que no podemos salvarnos si no tenemos un Salvador. Y nos muestra también eso, la justicia. La justicia está disponible. Hay una manera, hay un medio en el cual podemos acceder a la justicia de Dios. Y es a través de la muerte del justo, Jesucristo por nosotros. Eso nos permite llegar nosotros también a ser justos. Si tú no ves tu pecado, tú no ves que necesitas un Salvador. Tú no ves que necesitas ayuda. Si tú te crees bueno, pero si tú comprendes que no eres bueno, que nunca podremos dar en esa norma perfecta de santidad de Dios, entonces nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Y en tercer lugar, el Espíritu muestra que vendrá un juicio. Vendrá un juicio. El diablo ya ha sido condenado, ya ha sido vencido. Y nosotros seremos salvos del juicio si caminamos en Cristo. Si nosotros no podemos comprender la gravedad del pecado, no podemos comprender que la justicia está disponible y que hay peligro de un juicio, pero que nos podemos salvar de él, no vamos a aceptar que necesitamos de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, empezamos a buscar a Dios y nos acercamos a Él. Podemos recibir ese perdón. Así que el Espíritu Santo obra con los de fuera para que sean parte suya. Y en nosotros, que somos su pueblo, obra permitiéndonos andar y comprender el camino de Dios y vivir en Él y trabajar para Él. Ahora, aunque ya creo que está sobreentendido por lo que hemos hablado la semana pasada, si nosotros nos preguntamos quién es el Espíritu Santo, el libro de los Hechos nos dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver, no sé por qué, quizás no lo he prendido, no lo he encendido. Ahí está, gracias, ahí va. Muy bien. La Biblia dice claramente en Hechos, en el libro de los Hechos, y hoy solo vamos a leer textos del libro de los Hechos. Pero si os ponéis a estudiar, os vas a asombrar de la cantidad de veces que aparece el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y aquí, en este texto, claramente se nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Estamos en el capítulo 5 de los Hechos. En el capítulo 4 vemos cómo la iglesia practicaba la comunión de bienes. O sea que ninguno decía ser suyo lo que poseyera, sino que lo daban, lo ofrecían para el bien común. Esta práctica de la iglesia va a desaparecer unos años después y en realidad no fue tan fructífera. Ellos pensaban que Jesús iba ya a volver, que en cualquier momento iba a regresar. Entonces, ¿qué sentido tenía tener bienes?
Lo interesante de esto es que no fue algo impuesto, no fue algo obligado, no fue algo que los apóstoles dijeron, usted lo tiene que hacer, sino que nació espontáneamente de los hermanos que tenían, dar a los que no tenían. Era algo voluntario. Y en el capítulo 4 se nos cuenta, por ejemplo, de Bernabé que hizo esto. Pero en el capítulo 5 aparece un pecado relacionado con esto, un problema interno que la iglesia debe afrontar, y es una pareja que tiene una propiedad, un matrimonio tiene una propiedad, y la venden y dan una parte, diciendo que dan todo. ¿Cuál era el problema? El problema era la mentira, el problema era el querer aparecer. Si yo digo que doy todo, soy más espiritual que si digo que doy el 20%, por ejemplo. Entonces ellos dijeron que habían vendido en un precio y en realidad no era verdad. Pero el Espíritu, que todo lo sabía, reveló esa situación. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, vale decir, estaban de acuerdo, marido y mujer, en esto. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, vale decir, era tuya. No tenías obligación de traerla. Y vendida, no estaba en tu poder. Si la vendías, podías quedarte con todo el dinero. El problema es que has mentido. Eso era el error, el pecado. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Notemos, está subrayado, que mintieron al Espíritu Santo y luego dice que ha mentido no a los hombres, sino a Dios. Es claro aquí que el Espíritu Santo es Dios y es la persona más ignorada de la Santísima Trinidad. Sabemos muchas cosas del Padre, sabemos muchas cosas del Hijo, pero no sabemos muchas cosas del Espíritu. ¿Es o no es? No sabemos muchas cosas del Espíritu. Y creo que vale la pena que conozcamos a esta persona de la Trinidad. Como el Espíritu Santo es Dios, tiene las características de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene el atributo de omnisciencia. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Todo lo sabe. Mira, no le puedes ocultar nada al Espíritu Santo. No puedes tener ninguna ni mentira, ni cosita que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. El Espíritu Santo sí lo sabe. Y tenemos aquí un caso, puse uno, porque en realidad, si leéis el libro de los Hechos, hay varias situaciones similares. Un caso cuando un profeta dice lo que va a pasar. Si dice lo que va a pasar, si el Espíritu sabe lo que viene en el futuro, sabe todo lo que ya sucedió y lo que no sucedió. Y dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Tiempo antes de esta hambre, anunció que esto iba a pasar a través de este profeta. Y hay muchísimos casos en la Biblia que nos hablan de palabras proféticas. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe desde el inicio hasta el final. Muy bien, entonces el Espíritu es omnisciente, tiene otras características. Es omnipresente. Quiere decir que está presente en el mismo momento en más de un lugar, en todo lugar. Y esto se ve en este versículo
donde habla de iglesias de Judea, de Galilea y de Samaria. Vale decir, 3 sitios diferentes que al mismo tiempo estaban siendo edificadas. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Vuelvo a decir, hay más pasajes, solo que por una cuestión de tiempo estoy tratando de ser concisa. Aquí tenemos otras 2 características del Espíritu. Vosotros habéis visto seguramente alguna película de ciencia ficción donde se viaja en el tiempo, ¿no? O están pensando que quizás en un futuro el hombre va a poder entrar en una máquina, en un aparato y va a pasar de un lugar al otro. Bueno, esto dice la Biblia que el Espíritu lo hace. Mire, dice, estamos hablando de Felipe y el etíope, y dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El Espíritu tomó a Felipe, lo sacó de ahí y lo puso en otro lugar. En Azoto era el lugar donde lo llevó. Pero lo que quiero mostraros es que ¿quién puede hacer esto sino Dios? El hombre quiere hacer esto, le encantaría viajar en el tiempo y en el espacio, pero esto lo hace solo Dios. Y es además eterno, vale decir por siempre. Aquí tenemos un texto, hablamos de que el Espíritu anunciaba lo que iba a venir, y aquí tenemos un texto que el Espíritu les anunció tiempo antes lo que estaba sucediendo, lo que sucedía en ese momento. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo, Pablo, a otros judíos, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vale decir, 700 años antes Isaías anunció lo que se estaba cumpliendo en ese momento. Y Pablo lo cita. Entonces estas características nos muestran que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Es una persona divina. Y como persona, y acá es lo que quisiera más que te quedara en tu mente, como persona tiene opinión. El Espíritu Santo tiene parecer, tiene ideas propias. Este texto de Hechos 15, y disculpadme si os mareo un poco porque voy del libro de Hechos de aquí para allá, este texto habla de la decisión del concilio de Jerusalén, el primer concilio que se da para saber si los gentiles, vale decir los no judíos, que querían seguir a Cristo, primero debían hacerse judíos y después cristianos, o solo podían ser cristianos sin hacerse judíos. Esta decisión fue de extrema importancia. Y lo que se escribe en la resolución es esto, porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Qué cosa interesante, ¿verdad? Que las decisiones que la Iglesia tome, primero sean aprobadas del Espíritu y después de las personas. Y dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y en definitiva le dicen, no es necesario que os hagáis judíos, solo haced algunas cosas para no molestar a los judíos y podáis tener armonía entre vosotros. Entonces el Espíritu Santo tiene opinión, y no solo. El Espíritu Santo da indicaciones precisas. Y este es uno de los puntos que reiteradamente uno encuentra cuando hace consejería. No sé lo que Dios quiere. No sé qué debo hacer. Yo quiero alentarte. No quiere Dios que nosotros vivamos en esa angustia permanente de no saber. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
el Espíritu Santo nos guía para que tomemos buenas decisiones. Y es exacto. Este texto de Hechos 13:2, la iglesia estaba orando, estaban ministrando, sirviendo al Señor en adoración, los 5 líderes que tenía esta iglesia. Y el Espíritu Santo les dijo esto: ministrando estos al Señor y ayunando. No parece que fuera por nada especial, simplemente estaban orando, buscando a Dios. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vale decir, de los 5, el Espíritu Santo seleccionó 2 y dijo: a estos los he llamado para hacer algo diferente. Y vosotros, que sois sus compañeros de servicio, los vais a separar para ese trabajo. Muy interesante. Dice a quién y dice que tienen que ser separados porque van a hacer otro trabajo. El Espíritu Santo, así como los llamó, porque dice para la obra a que los he llamado, también los envió. 2 versículos debajo dice en Hechos 13:4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Esto es muy interesante, hermanos. La obra de Dios tiene que ser hecha de esta manera, en acuerdo con el Espíritu, escuchando al Espíritu, obedeciendo al Espíritu, yendo hacia donde el Espíritu nos guía. Aquí tenemos otras cosas que el Espíritu Santo hace como persona divina. Revela las realidades celestiales. Yo estoy segura de que tú has tenido esta experiencia. Un momento de iluminación. Has leído la Biblia y has entendido. En este caso, fue una experiencia frente a la muerte. Se está narrando la muerte de Esteban, que fue apedreado, y en el momento en que lo estaban matando, él tuvo esta visión. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, estaba agonizando. Él estaba por morir. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Sabéis? No sé si realmente es así, pero he escuchado que Chávez, el dictador de Venezuela, cuando estaba por morir, los agarraba a los médicos, los cogía a los médicos y les decía, no me dejéis morir, no me dejéis morir. Era un dictador, era poderoso, tenía dinero, y sin embargo no podía evitar la muerte. ¡Qué maravilloso! Que en el momento de la muerte, Esteban tiene la experiencia exactamente contraria. Ve la eternidad, comprende la eternidad. Vosotros conocéis al pastor Marcelino, va a estar con nosotros en noviembre, y él nos comentaba que trabajó mucho tiempo en un lugar de rehabilitación de personas que eran drogadictas, y había también personas con SIDA. Esto fue al inicio de cuando se empezó a hablar del SIDA, que nadie sabía, no había tratamiento y que era una condena a muerte. Y había varios hermanos, personas que se habían convertido a Cristo en esta situación de ser portadores de SIDA, y uno de ellos llegó a la hora final y estaba muriendo. Y el pastor estaba ahí, y nos contaba que este hermano empezó a decirles, es verdad, todo lo que creemos es verdad, lo estoy viendo, es verdad. ¡Qué precioso! Asistiéndote en tus últimos momentos antes de irte a la presencia del Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que nos revela estas realidades celestiales.
Y también el Espíritu Santo puede prohibir. Este texto que vamos a leer es para mí muy interesante, es un texto que me deja con muchas preguntas. Es en el contexto del segundo viaje misionero y estaba en lo que ahora es Asia Menor, y estaban tratando de entender el equipo apostólico hacia dónde ir. Y dice, pasando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Parece muy extraño y hasta ilógico, sabiendo que Dios nos manda a predicar en todo lugar, ¿cómo puede el Espíritu Santo impedirle? El versículo que sigue cuenta que Pablo tuvo un sueño y que vio un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos, y entonces fue la llegada del Evangelio a Europa. Estos lugares fueron alcanzados posteriormente, pero lo importante que podemos ver aquí es el Espíritu Santo dirigiendo los esfuerzos que hacemos por evangelizar y por predicar el Evangelio. Y esto fue muy claro, parece como que estos discípulos no estaban entendiendo bien, vamos hacia acá, vamos hacia allá, pero en un momento comprendieron hacia dónde Dios quería que fueran. Y también tenemos el Espíritu Santo hablando y fortaleciendo a la iglesia, en este caso en particular a Pablo, al enfrentar dificultades. Aquí estamos en el contexto del momento que Pablo va a Jerusalén a llevar la ofrenda, final del tercer viaje misionero, y el Espíritu Santo le hablaba a su corazón y le decía, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, a cada lugar que iba, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Sabes? A veces sobrevaloramos la profecía cuando nos dice cosas lindas, pero muchas veces, más que cosas lindas, la palabra profética verdadera nos dice dificultades. Y este es un caso, pero hay muchos. Lo preparaba el Espíritu Santo para lo que iba a venir, para que sufriera, sabiendo que él estaba junto con Dios en ese sufrimiento. Muy bien, entonces el Espíritu Santo actúa como persona divina y nosotros también respondemos a él como persona divina. Chicos, os podéis quedar, pero entrar y salir no. ¿Ok? Si entráis, os quedáis, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos aquí. Os pido que notéis esto. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Esto es lo que intentó hacer Ananías, lo que intentó hacer Zafira, mentirle. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A Dios no se le puede mentir. Y también tentarlo. Dice, y Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Por estos pecados, mentir al Espíritu y tentar al Espíritu, los dos cayeron muertos. Y esto produjo un gran temor en la iglesia. Y no solo en la iglesia, ¿sabes? Esto fue una disciplina correctiva muy fuerte. Pero estas personas intentaron mentir, tentar y resistir. Este texto es parte del discurso de Esteban a las autoridades judías y les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Cosa tan terrible. Lo que la Biblia dice que tenemos que resistir, ¿qué es? Resistís al diablo y huirá de vosotros. Esta gente hacía exactamente lo contrario. Resistían al Espíritu, no al diablo.
Y dice, como vuestros padres, así también vosotros. Generaciones de gente no dejando obrar al Espíritu. Qué tremendo. Por el contrario, podemos hacer algo diferente en el Espíritu y es escucharlo. Este texto de Hechos 8:29 está en el contexto de la predicación al eunuco y Felipe llega al camino, al lugar donde el Señor le dijo que fuera y el Espíritu Santo le dice esto: acércate y júntate a ese carro. Tienes que ir hacia ahí porque ahí está la persona que necesita. Qué maravilloso tener este auxilio en la predicación del Evangelio, ¿verdad? Escuchar al Espíritu y saber lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Cómo llegó la iglesia? Nosotros tenemos al final de los Evangelios el Señor Jesús resucitado, pero antes de eso, sus discípulos lo abandonaron, él quedó solo. Su discípulo que le había dicho, yo nunca voy a renegar de ti, Pedro, lo negó 3 veces. Todos se fueron. Eran un grupo de cobardes, desalentados, confundidos. Y los encontramos más restaurados en Hechos 1, pero ven que Jesús se va y les dijo que no se fueran, que se quedaran, que esperaran. Pero ¿qué venía luego? No se sabía qué vendría después. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos tenemos la llegada de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta cuando se comenzaban a recoger los frutos, y esta fiesta se daba 50 días después de la Pascua. O sea que Jesús fue muerto, estuvo 40 días con ellos, ascendió al cielo y ellos quedaron 10 días esperando. Llegó la fiesta de Pentecostés y dice, estaban todos unánimes juntos. La iglesia estaba bien unida. Estaban en el mismo lugar, estaban con el mismo propósito. Y sucede esto, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínate si estamos aquí, sentados, y empieza a soplar viento. Imposible, ¿verdad?, que sople viento aquí, con las puertas cerradas. Pero esto era como un viento, tampoco era un viento, era como un viento. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Tampoco eran lenguas de fuego, eran como lenguas de fuego sobre sus cabezas, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta gente empezó a experimentar cosas que nunca había imaginado. No era gente que había estudiado otro idioma, no habían hecho un curso. Simplemente empezaron a hablar una lengua que no conocían. Y era una experiencia deliciosa. Era una experiencia eufórica, feliz. Ellos salieron a la calle y la gente se reunió y nadie entendía lo que estaba pasando. Porque si hay varias personas hablando todas al mismo tiempo, tú le entiendes, es que no se entiende nada. Sin embargo, le entendían. Y hablaban diferentes lenguas y le entendía la gente que era de ese lugar. Porque en esta fiesta, los cristianos que eran realmente practicantes iban a Jerusalén 3 veces al año. Y esta era una de las ocasiones donde la gente iba. Entonces había gente de distintos lugares, en total se nombra 15 países, que tenían distintas lenguas. Y cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. ¿Pero qué es esto?
Era algo que no sabían qué era. Y Pedro toma la voz, empieza a predicar y él explica qué está pasando. Y dice, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana y era un día de ayuno. Así que a las 9 de la mañana de ayuno no podían estar borrachos. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel profetizó 800 años antes el momento de Pentecostés. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto era una revolución, hermanos. Si tú querías servir a Dios en este tiempo, tú tenías que pasar ciertas condiciones. Y observad, de las 12 tribus, tú tenías que ser un levita, de la tribu de Leví. Solo ahí podías servir a Dios. Dentro de la tribu de Leví, tú tenías que ser varón. Las mujeres no tenían ningún servicio. Tú tenías que ser, entonces, levita, tendrías que ser varón y tenías que tener una edad media, porque los muy jóvenes no podían servir, ni los muy grandes tampoco. Así que eran muy poquitos los que entraban en esa categoría. Pero nota aquí, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas. La condición es ser siervo de Dios, nada más. Pueden ser hombres o mujeres. Pueden ser hijos e hijas, jóvenes. Pueden ser ancianos, vuestros ancianos soñarán sueños. Así que el Espíritu Santo fue dado sin distinción de condición social, sin distinción de sexo y sin distinción de edad. Esto era una revolución. Dios mismo viviendo en todo aquel que creyera y no solo apareciendo esporádicamente algún mínimo representante del pueblo. Dios en cada uno de ellos. Y esta gente que era cobarde se convierte en valiente. Y Pedro, que negó al Señor porque tuvo miedo, delante de las autoridades va a dar testimonio de Cristo. Y estos que estaban escondidos y temerosos se proponen llevar este mensaje a cada lugar de la tierra. Y esto es lo que hace el Espíritu en nosotros. Si tú estás andando en el Espíritu te transforma. Tú no puedes permanecer igual cuando el Espíritu Santo te visita. El Espíritu Santo nos cambia profundamente. Nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace algo en nuestro corazón que nos permite serle fieles a Dios. Porque dice que es espíritu también de fidelidad. Hermanos, yo quisiera hablarles mucho más de esto, pero quiero detenerme en esta realidad de que el Espíritu puede ser escuchado, de que el Espíritu Santo puede ser entendido y de que el Espíritu Santo puede ser obedecido. Esto es algo tremendo. No sé si lo puedo transmitir. Yo me pregunto, ¿cómo lo puedo escuchar mejor? Si el Espíritu Santo dice todas estas cosas a la iglesia, si el Espíritu Santo hace estas cosas y las hace porque la Biblia lo dice, ¿cómo yo puedo ser más sensible a la voz del Espíritu? ¿Cómo puedo saber si es esa su voz? Y la verdad que lo digo sin el orgullo del que lo logró, con toda la humildad del que reconoce que está aprendiendo y no sabe. Pero yo sé
que cuando tengo mucha familiaridad con una persona, yo puedo identificar su voz. Si en un grupo grande está mi esposo hablando, yo reconozco que es su voz. No la confundo con otras voces. Y esto me desafía profundamente a poder escuchar esa voz del Espíritu. Yo quisiera preguntarte, ¿tú tienes certeza de escuchar esa voz? ¿La puedes distinguir? ¿Cómo puedes conocerlo más? ¿Cómo puedes conocerlo mejor? Porque el libro de los Hechos nos cuenta cómo la iglesia recibió lo que Jesús tenía para hacer lo que Jesús hacía. Y como esa iglesia que veo en el libro de los Hechos hacía la obra de Dios, yo tengo sinceramente el deseo también de hacerla. Y de así como esa iglesia lo escuchaba, yo también oírlo. No sé si es tu deseo, pero qué bonito sería que pudiéramos hacer cada cosa solo dirigidos por el Espíritu y no por nuestro corazón ni por nuestra carnalidad. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría poder discernir la voz del Espíritu? Si es así, ponte de pie, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude.